nos hemos estado manteniendo entre el H1N1, H2N5, H3N1, H3N3. Es lo más que se ha oído en esta área. ¿Ya? Bien. La envoltura lipídica de los virus. Algunos tienen envoltura lipídica, ¿no?, que lo arrastran cuando salen de la célula, y por eso van a ser sensibles al tratamiento con éter, al tratamiento con solventes, al tratamiento con jabón, al tratamiento con jugo. ¿Ya? Y los que no tienen lípidos, en general, van a ser resistentes al éter. ¿Ok? Las envolturas virales contienen glucoproteínas y estas glucoproteínas se adhieren a la partícula viral a través de un receptor. Entonces, cuando este receptor encaja con esta hemaglutinina, fácilmente vamos a tener entrada. ¿Ya? El primer paso es adhesión, posteriormente ingreso. Y posteriormente la replicación, que es lo que vamos a ver. Vamos a tener unas características físicas que van a variar, porque algunos, la mayoría de los virus, pierden su infecciosidad cuando se los calienta entre 50 a 60 grados centígrados. Por eso la importancia de hervir los alimentos. ¿Sí? Por eso la importancia de hervir el agua, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya han llevado chagas? Sí. ¿Parásito? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares en los que se puede encontrar? De la picadura de la michisca, ¿no? ¿Han visto alguna otra forma de contagio? Transfusión de sangre. Transfusiones, ¿qué más? Por la placenta. Por la placenta. Otro, ¿no han hablado de una fruta tropical? El motacú. ¿No? Entonces, por eso la importancia de la limpieza en los alimentos. ¿Ok? Fíjense, con un calentamiento entre 50 y 60 grados, ya no inactivamos al virus. ¿Ok? Entonces, de 50 a 60 grados durante 30 minutos. Nosotros, teóricamente, ¿a cuántos grados hierve el agua? A 100, pero esos 100 es a nivel del mar. Nosotros no estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces, cuando hagan hervir sus calderas, dejen por lo menos 5 o 10 minutitos en ebullición. ¿Ok? Porque eso nos garantiza estar eliminando no solamente a los virus, a las bacterias, a los parásitos, etc. ¿Ya? Peor si no tienen agua potable. Peor, ¿no? Ese es el otro panorama, el panorama extremo. ¿Cuál es la diferencia entre el agua potable y el agua de río? ¿Perdón? Ya está tratada, ¿no? No sé cuánto de cloro le ponen en ese mapa, pero le ponen, ¿no? No solamente cloro, otros metales más que atrapan, por ejemplo, partículas de hierro, ¿no? Que pueden adherirse al agua cuando están atravesando las tuberías, por ejemplo. Las tuberías se oxidan y ahí se forma un óxido. Y ese óxido obviamente es dañino. ¿Ya? Fíjense sus calderas. La mayoría usamos solamente una caldera para hervir solo agua. Hay que lavar pues la caldera. ¿Ya? Si no la lavan, algunos tienen caldera eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero van a ver que dependiendo del lugar donde viven, en más tiempo o en menos tiempo, se va a quedar el óxido metálico en la base de la caldera. ¿Ok? Entonces es importante
considerar al calor como un agente que va a inactivar al virus. ¿Ya? Ahorita, ahí son los virus también sin envoltura, que pueden inactivar el virus. Claro, generalmente con un calentamiento de 50 a 60 grados desaparece, pero algunos resisten la liofilización. ¿Cuál es el método de la liofilización? ¿Qué significa liofilizar? ¿Qué es liofilizar? Y dice, por tanto, se conservan en estado seco incluso a 4 grados centígrados. Entonces, no es suficiente solamente hervir, ¿no?, el agua. Hay algunos que resisten el proceso de liofilización. ¿Qué es la liofilización? Congelación. No es solo congelación. ¿Ustedes consumen leche en polvo? Sí. ¿Cómo se hace pues la leche en polvo? Así, ¿No le dan agua a la vaca? ¿Tienen idea? No. ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Es por vapor, que como sai un vapor de leche y un aire muy caliente que transforma en polvo. Más bien, o sea, es una combinación de temperaturas elevadas y temperaturas frías, ¿no? Es lo que nos dice su compañero. Es tanta la temperatura que se convierte en estado gaseoso. Luego viene un choque de frío y se convierte en estado sólido. Entonces, esa es la leche en polvo. Ese es un proceso de liofilización. ¿Ok? Entonces, hay virus que sobreviven a esas altas y bajas temperaturas. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? En cuanto al pH, generalmente son estables a pHs entre 5 y 9. Por eso a veces se bajan los pHs ácidos o se ponen los pHs alcalinos y esto puede afectar al virus. La radiación. Ustedes han visto ya con la doctora Villajuel asepsia, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los métodos del laboratorio? Calor seco. Ya, calor seco, ¿qué más? La radiación, ¿sí? La radiación ultravioleta. Les han comentado la doctorita que en las cámaras de flujo laminar tenemos una luz de radiación ultravioleta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente está cubierta la cámara, ¿no? Pero nosotros estamos manipulando allá adentro bacterias, virus, incluso al hacer un antígeno nasal. Cuando destapamos el frasquito en el que hemos transportado el antígeno nasal para hacer la prueba, el virus está en el ambiente. ¿Sí? Cuando yo destapo la caja Petri de la secreción uretral que le he tomado a mi paciente varón que está con una gonorrea, yo destapo y emanan las partículas con probables bacterias o virus sintéticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en laboratorio? Trabajamos y terminamos de trabajar y activamos la luz ultravioleta, porque esa luz ultravioleta va a eliminar a estos microorganismos. ¿Ya? Los rayos X que van a inactivar también a estos virus, algunos que son susceptibles al éter, otros no, dependiendo de si tienen cubierta o no. Los detergentes, hay detergentes aniónicos, detergentes no aniónicos, que lo que hacen es fragmentar la cápsula. Actúan a este nivel, destrozan la membrana externa. ¿Sí? Entonces ya no hay quien proteja al genoma. El virus queda inactivo, ¿no? Por eso nos lavamos las manos con frecuencia, por ejemplo, para cuidarnos del SARS-CoV-2. ¿Ya? El formaldehído, lo mismo. Vemos esto más y me voy a ir a recoger la carpeta para llamarles lista. Y
Ahí está. Voy a darles chance de que estudien, ¿ya? Eh, Entonces, el examen va a ser lo que ahorita. ¿perdón? Podemos seguir repasando, no hay problema. Pero vamos a terminar esto más, ¿ya? Entonces, viendo todo esto, han agarrado y han dicho, a ver, ¿qué hacemos? Por eso se dice Sistema Universal de Taxonomía de los Virus. A nivel mundial, se han puesto de acuerdo y han dicho que cuando hablemos de familias, el virus va a llevar el sufijo viridae. Dentro de las familias, para identificar el género, va a llevar el sufijo virus. ¿Qué significa sufijo? Les voy a tomar examen de lenguaje. A ver. ¿Qué es sufijo? Como un pronombre, como un apodo, un nombre. No, es un sufijo después de. No he dicho sustantivo, ¿no? El nombre es nombre o sustantivo. ¿Qué es sufijo? O prefijo. Prefijo antes de. Prefijo antes de la palabra. Sufijo después de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hablar cuando hablemos de las familias? Nosotros vamos a decir que la familia va a terminar en viridae. Ejemplo, familia herpes viridae. Dentro de los herpes viridae, ¿cuántos géneros existen? ¿Alguien se acuerda? 8. Ya me da pena, ¿no? Los nombres de siempre, John, Belén, Lee. ¿Se acuerdan cuántos géneros existen dentro de los herpes viridae? 8 géneros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar? Vamos a decir herpes viridae y vamos a decir herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2, herpes virus tipo 3 y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Si yo digo herpes viridae, me estoy refiriendo a toda la familia, ¿no es cierto? Hay una familia que es la herpes viridae. El sufijo es viridae. Quiere decir que esta es una familia. Resulta que dentro de esta familia hay 8 géneros. ¿Cuáles son? 1. Herpes virus simple tipo 1 o labial. Herpes virus simple tipo 2 o genital. Herpes virus tipo 3 o virus de la varicela. Y así, etcétera, etcétera, hasta el 8. Entonces yo he dicho herpes virus. ¿Cuál es el sufijo? Virus. ¿Qué significa? Que este género pertenece a esta familia. ¿Ok? Entonces al final ustedes van a saber que hay 8 géneros de los herpes que pertenecen a los herpes viridae. ¿Ya? Pero son diferentes tipos, diferentes géneros, que van a causar diferentes enfermedades. Pero al final van a tener una característica en común, porque todos pertenecen a la familia herpes viridae. Entonces, el tipo de coronavirus sería coronavirus viridae y los chicos serían SARS-CoV-2 en este caso. No, porque el SARS-CoV-2 es una mutación que ha habido entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. No te causa diferentes enfermedades, sino que la estructura externa del virus ha sufrido un cambio. ¿Ya? Entonces, solo algunos van a tener géneros dentro de las familias. O solo algunos géneros van a ser importantes en cuanto a causar enfermedades para el ser humano. Por ejemplo, de la influenza, ¿se acuerdan que les decía que existe la influenza A, B, C? La influenza C no nos hace nada a nosotros. Es más que todo zoonótica.
¿ya? Pero la influenza A y la influenza B tienen una repercusión en el humano. ¿Ok? Entonces, no todos los virus tienen géneros. ¿Ok? Bien. Fíjense que hasta el año 2000, ¿sí? Hace ya 23 años, este comité internacional ha organizado más de 4.000 virus de animales y plantas en 56 familias. ¿Ya? Y de esas 56 familias, 9 subfamilias y 233 géneros, y todavía tenemos muchos a los que no se les ha citado un grupo en específico. ¿Ok? Actualmente tenemos solo 24 familias que contienen virus que infectan al ser humano. Pero fíjense toda la cantidad de virus que hay. ¿Okay? Cada día con seguridad y en situaciones diferentes se van a ir descubriendo virus diferentes, ¿no? Como el SARS-CoV-2, que no existía. Esa mutación no existe. ¿Cuáles son esas 24 familias? Estas. 7 que son virus que tienen genoma de DNA. Los parvovirus, los papovavirus, papilomavirus, adenovirus, hepatnavirus, herpes virus y poxvirus. Y 16 que contienen genoma de RNA. Picornavirus, astrovirus, calicivirus, reovirus, arbovirus, togavirus, flavivirus, arenavirus, coronavirus, donde está el SARS-CoV-2, retrovirus, ortomixovirus, donde está la influenza, uniavirus, bornavirus, ratovirus, donde evidentemente vamos a ver al virus de la rabia, paramixovirus, donde está la parainfluenza, filovirus, donde está el virus de Marburg y del ébola, que tiene una repercusión negativa en África. ¿Ya? Entonces, estos virus son los que vamos a estudiar. ¿Ok? Solo 24, por suerte. Por suerte. ¿No? No más. Nada más. No se preocupen. Nada.